Una relación contraria. Yo digo que es una paradoja. Yo digo, uy, qué clima tan caliente, ¿verdad? Y la gente dice lo contrario, oiga, qué frío. Una paradoja cuando le dijeron al Señor, ¿usted con qué autoridad hace esto? Y el Señor le dijo, bueno, pues yo a ti también te voy a decir algo. El bautismo de Juan era de los hombres por Dios, ¿verdad? Porque ellos le estaban preguntando con qué autoridad, y eran los intérpretes de la ley, eran los sabios de aquel entonces, y permitían toda la alcahuetería en el templo. Es como hoy en día que yo como pastor permita que un líder aquí de fornicación se me suba a ministrar, toda la alcahuetería, que yo permita que un mujer me sirva en fornicación. O sea, alcahuetería, permitir que la casa del Señor sea convertida en una cueva de ladrones. No, creo que Dios es santo, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Amén. Yo quiero que, si quieren, anoten esto, por favor. Este consejo lo recibí hace más de 20 años. Sean ustedes cristianos y líderes cristocéntricos y bibliocéntricos. Que sea por el régimen de la palabra y no te alejes de la palabra de Dios. Amén. Ni a diestra ni a siniestra. A ver, ¿qué es una hipérbole? Una exageración. ¿Y qué es una exageración? Ya es un ejemplo. Lo ves que te caes y de una vez tú dices, ay, por poco me mato. No. ¿Verdad? Tremendo, uy, esa tormenta casi levanta la casa. Oiga, ¿usted no ha escuchado eso? Uy, tremendo, oiga, tuvimos un accidente, pero tremendo accidente. ¿Y sabe cuál fue el accidente? Que se le pinchó la llanta. Hay gente que es así, ¿verdad? O le salen unos cuentos, pastor. No vine el martes si usted viera lo que me pasó. Después le cuento algo terrible. Y después viene, no, pastor, le montan una película y Dios a uno le da una palabra de ciencia. No lo viviste porque te dio pereza. Pastor, usted no lo supo. Así hay gente que sí, me vergüenza. Diga a su hermano, pero yo no. Diga, y yo tengo fe que usted tampoco. La alegoría. En la alegoría encontramos una serie de metáforas unidas entre sí por un relato. O sea, un poco de qué? De metáforas unidas por un relato. Ubíquese en la alegoría, por favor. Es muy sencillo descubrir la presencia de esta figura retórica, ya que es imposible tomar dicho relato al pie de la letra. Debemos interpretar metáforas para encontrar el significado correcto. O sea que yo debo de interpretar la alegoría, darle una interpretación correcta, porque es un conjunto de metáforas, de comparaciones, y vamos a mirar algo. Y yo sé que no lo vamos a leer, yo sé que está en el Evangelio de Lucas, pero no lo vamos a leer porque quiero avanzar muy rápido. Sobre la metáfora, ¿verdad?, de la semilla que el Señor tomó trigo y tiró entre qué, ayuden ustedes. Les voy a dar una pauta entre reales. Luego entre qué, luego entre espinos, y luego entre qué, luego ¿a dónde más? En la arena, y luego en la piedra. Y dice la Biblia que la que cayó entre espinos, ¿qué pasó?
Y luego la Biblia se interpreta a sí mismo, diciendo que los espinos son los afanes de este mundo. Pero luego dice la palabra de Dios que otra parte cayó en buena tierra y produjo cual al 70, cual al 80, cual al 90, cual al 100 por uno. ¿Qué hay ahí? Un poco de metáforas unidas. ¿Será que se me está entendiendo? Y miremos esta metáfora unida en San Juan capítulo 6, verso 51. Dice la Biblia. San Juan capítulo 6, verso 51. Cuando el Señor dice: yo soy el pan vivo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Note algo. Primero dice que Él es el pan que vivo. Y luego dice que si alguno comiere este pan, vivirá ¿para qué? Para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cómo será tan tremendo que la gente que estaba ahí al lado de Jesús, mirémoslo, la gente que estaba al lado de Jesús dijo: este tipo está fuera de sí, ¿quién puede comer su carne? Vamos al libro de Juan capítulo 6, verso 51. Juan capítulo 6, verso 51. Lo estoy haciendo de la forma más sencilla para que usted lo pueda interpretar. Juan capítulo 6, verso 51 dice la Biblia: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 52. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? O sea, ellos no estaban entendiendo, estaban fuera de sí lo que el Señor les quería decir. Verso 53. Jesús le dijo: de cierto digo, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo con el Padre, así mismo el que come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Verso 60. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron: ¿cómo es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, note algo. Aquí hay un poco de metáforas que unidas. ¿De quiénes estaba hablando el Señor de la carne? Que recibieran la palabra, que era la vida verdadera. Y por eso dice la Biblia, 96 años después de que Jesús dijo eso, anote eso, 96 años después de que Jesús dijo eso,
el Señor se le apareció al profeta Juan o al apóstol Juan 96 años después. ¿Y sabe qué le dijo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, entraré a él y cenaré con él. O sea, está hablando de que lo aceptaran a él como el único Dios verdadero, como el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando uno lee la palabra de Dios, uno tiene que unificar para darle una correcta interpretación. La iglesia no tiene ningún problema. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia viene a oír, pero el que va a predicar debe dar un sermón, debe dar una enseñanza bien nutrida. ¿Por qué motivo? Porque estamos educando a las almas. Se tiene que llevar a la gente a que interprete la palabra, a concientizarlos, a que contextualicen el poder de la palabra. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Todas estas son metáforas que el Señor menciona en un solo relato, logrando así una alegoría. Al buscar la interpretación correcta de cada una de estas metáforas, podemos alcanzar el conocimiento de las verdades espirituales que el Señor Jesús pretendía enseñar a través de esto. Entonces, ya quedó claro lo que es una alegoría. ¿Es un conjunto de qué? De metáforas unidas. Vamos a colocar aquí un ejemplo en esta noche. Vamos a colocar un ejemplo. Yo me aprendí un trabalenguas cuando era pequeño, pero todavía me acuerdo que es este. Tengo una paloma pintomita, pechiluya la vigallana, como la paloma es pintomita, pechiluya la vigallana, cría sus hijitos pintonitos, pechiluya la vigallana. ¿Qué encuentran ahí? Oiga, un conjunto de palabras, pero que concuerdan. Tiene que ver casi con lo mismo, como la semilla de mostaza. El Señor coloca una metáfora, ¿verdad? Y pone una semillita de mostaza que era más pequeñita. Y él dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, o sea, algo pequeño, dirías a este comoro, a esta montaña, quítate, y la montaña se quitará. Él no estaba hablando de que la montaña del Cerro de las Tres Cruces se iba a quitar. Él estaba hablando que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a cualquier problema, a cualquier enfermedad, a cualquier inconveniente, quítate, y la montaña, el problema se quitará, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Qué hay ahí? Una metáfora. Y luego dice que la matica de mostaza, el granito de mostaza crece. Y dice que se hace grande. Y los animales, las aves del campo, vienen y hacen librerías. ¿Qué nos está dando el Señor con esto? De que tu fe y mi fe empiezan pequeñitas y van creciendo. Y luego vienen los ángeles del cielo y hacen nido y se vuelven los administradores de nuestros bienes. Porque al principio usted no cree para la prosperidad, pero cuando usted crece en Dios, usted ya cree en todo
Cuando yo oraba por un dolor de cabeza, era efectivo, o sea, no perdía, mi oración era efectiva, era certera. Oraba por problemas de columna, efectivo. Oraba por calza de muelas, efectivo. Oraba por pie plano, efectivo. O sea, no erraba, efectivo. Pero no era efectivo para el cáncer. No era efectivo para los sordos, que eso ya es otro nivel. No era efectivo para defectos físicos. Porque para yo llegar a esta dimensión, los que fueron conmigo, les mostré la cara torcida de la señora el domingo en la noche, antes de que el Señor se la trasladara. Pico la vio, tremendo. Y usted, hablar en medio de la gente, mostrar a una persona con un defecto físico y decir que el Señor la va a sanar, eso ya son palabras mayores. Yo le voy a hacer una pregunta aquí sinceramente delante de Dios. ¿Usted sería capaz de hacer eso? No sea sincero. ¿Usted tiene la fe para eso? Oiga, una cosa es decir ahí amén. Otra cosa es estar usted aquí solo con el enfermo. Ese es otro chichamón, hermano. Se lo digo de corazón porque yo le digo tremendo. Yo en el altar soy loco. ¿Y sabe por qué soy loco? Porque tengo una fe loca por Jesús. Le quiero a Él con todo mi corazón. Yo sé que hay personas que dicen, uy, 50 millones, eso es mucha plata. ¿Cuántos saben que 50 millones es mucha plata? Para mí no. Para mí no. 100 millones no es mucha plata para mí, 200 millones no es mucha plata para mí. Es más, si usted tiene 100 millones, está pelado. Así es que los milagros estás entendiendo que el Señor coloque esa metáfora. Si tuviera el dedo un granito de mostaza y dice que ella crece y viene las aves de los cielos y ¿qué hace? Ay, está perdido. No, más bien sigamos con las cosas. Pero quedó claro la alegoría. ¿La entendieron? Vamos a la fábula. La fábula. Pastor, me va a morir por los cielos. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Sabe algo? Yo tengo una fe en el Señor tan tremenda. Una fe tan tremenda que yo me sorprendo. ¿Se acuerda de lo que yo he enseñado aquí, que hay gente que está trabajando para usted? Usted no sabe. El domingo cuando estaba pidiendo la ofrenda, oiga, ahí en Corinto Cauca estaba pidiendo la ofrenda y como era, siempre había bastante gente, cogí yo y me senté a esperar que la gente pasara a dar la ofrenda. Cuando se acerca una señora y me dice, pastor, yo por ahí le tenía una primicia y una novillona. Pastor, ¿usted quiere llevarse la novillona o me la vende? Aquí le tengo la plata. Y yo le dije, sierva, tenés la plata. Porque yo una novillona, hermano, imagínense. Aquí le tengo la plata. Cuando cogió y sacó un sobre y me dijo, pastor, ahí está la plata. Ahí está la plata. Y cuando vi que iba conmigo en el carro, se me acercaba la gente, pastor, tenga esta primicia, pastor, tenga esto, pastor, tenga esto. En el carro, cuando venía, me puse a contar como más de 1.300.000 pesos. Que la gente se acercaba, oiga, yo no sabía.
Esto es real. Dígale a su hermano, la palabra de Dios es real. La fábula. La fábula es el conjunto de prosopopeyas o personificaciones enlazadas. Es el conjunto de prosopopeyas o personificaciones enlazadas entre sí por un relato. En la actualidad encontramos en la lectura infantil el caso de Caperucita Roja y el lobo feroz. Ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 9. Porque en la Biblia también hay fábulas y también hay enigmas. Y pasaron las piedras que están en el Líbano y hallaron el carro. Aquí se le proporciona el carro, que son cualidades humanas de mandar y de ser agraviado. Segunda de Reyes 14:9. Joab, rey de Israel, le dio así al rey de Judá esta respuesta del cargo que está en el libro, envió a decir: al cedro que está en el Líbano, da tu hijo por mujer a mi hijo. Y pasaron las piedras que están en el Líbano y hallaron el carro. Y hollaron el cardo. Entonces, ¿eso es qué? Una fábula. Aquí se le proporciona el carro cualidades humanas de mandar y de ser agraviado. Es un relato con personificaciones que definen por eso una fábula. Se fábula algo que está como inventado, ¿verdad? Es como una fábula, es como un cuento, una historieta. Pastor, ¿y por qué la Biblia? ¿Y por qué Dios permite eso? Porque Dios nos enseña. Sí. Dios es muy pedagógico. Ay, Dios mío. Hay personas que tienen mente fotográfica, como usted. Hay personas que son muy buenos para memorizar. Pero hay otras personas que son pesadas. ¿Y sabe algo? Y a través de una fábula o a través de una historia la persona entiende. Una fábula que está en la Biblia, ustedes la conocen. Cuando el profeta Natán se le acerca al rey, lo saluda, porque cada vez que el profeta en aquel entonces llegaba a un lugar, era porque venía con una palabra de Dios. Y Natán llegó con esta fábula: oh rey, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. ¿Y sabes qué hizo el rey rico? Tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y se la comió. ¿Tú qué opinas, oh rey? ¿Eso es qué? Una fábula. Y le dice el rey, ahí nos faltó la justicia, o sea, el rey quería quedar bien ante el profeta, era el rey, era la credibilidad del rey. Y como dice la Biblia que David era amigo de Dios, y cuando se le salta la justicia, porque David era un hombre justo, tal hombre debe de morir. ¿No sabe qué le dice el profeta? Porque así te dice Jehová Dios: ese hombre eres tú. Le quitaste la única mujer que tenía, Urías Geteo, y no contento con esto,
lo mataste. ¿Y sabe algo? El rey dijo: ahora entiendo que el pecado, habían pasado varios meses. Digo, ahora entiendo que he pecado. Entonces, hay gente que hay que hablarles con testimonios, con fábulas. Pues en la Biblia hay muchas formas pedagógicas, como Dios nos enseña a nosotros. Una forma pedagógica de provisión milagrosa, donde el Señor nos enseña a nosotros a utilizar los recursos que tengamos. Cuando el Señor le dijo: dale de comer. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Señor, 200 denarios no alcanzarían para todo este gentío. Despídelos. Y él le dijo: dale vosotros de comer. Impresionante. Y cuando se apareció un niño con unos pececillos y unos panes, y él lo levantó y lo bendijo, y le dijo: recostadme a 50 y de a 100. El 50 es el jubileo. En la ciencia de los números, el número 100 es la oveja perdida. El buen pastor deja las 99 y va a buscar la oveja. Y ahí es donde el Señor nos enseña a utilizar los recursos que tenemos en nuestras manos. Para usted montar un negocio no necesita tener mucha plata. Necesita, número 1, tener fe, y número 2, utilizar lo que usted necesita. Pero hay personas que saben qué hacen: no, voy a hacer un préstamo del banco porque voy a montar un negocio. Empezó mal. ¿Por qué empezó mal? Porque empezó con la maldición de la deuda. Tenemos que utilizar ¿qué? Los recursos que tenemos. Otro recurso que el Señor le dijo a Moisés, que viene ser humano. ¿Qué le dijo Moisés? Una vara. Aquí a donde tenemos que emplear los recursos. Usted que sabe de panadería, hombre, empieza a hacer pan. Empiece con una roba, 2 arrobas de harina. No necesitan mucho. Empieza a vender pan de bono. Yo he visto personas que han empezado a vender pan de bono con esos hornos de casa pequeñitos. Y hoy en día ya no tienen esos hornitos, sino que tienen de los grandotes. Y ya tienen tremendas panaderías. Se tiene que aprender a utilizar, los recursos que tenemos. Yo tengo un recurso, el cual a usted le ha llamado la atención. Yo tengo lo que usted no tiene. Tengo estudio y conocimiento. Ustedes necesitan de mi conocimiento. ¿Yo qué hago? Yo les estoy dando los recursos que yo tengo, mi conocimiento, mi capacidad, mis años de experiencia, enseñando cómo es. Recursos. ¿Se me están entendiendo? Entonces, vamos a mirar. Ya miramos que es la fábula, ¿no? Donde nos inventa una fábula, porque el predicador también a veces inventa sus fábulas. A veces el predicador no cuenta un testimonio, sino que el predicador cuenta una fábula, ¿verdad? Para introducir su mensaje. La fábula, una vez yo escuché a un predicador, no me recuerdo muy bien de lo que él dijo, pero algunas de las cosas me recuerdo. Y el predicador dijo esto: había un niño muy sufrido, que sus padres lo maltrataban. Este niño fue violado, y este niño entró en depresión, entró al sicariato y se volvió tremendo. Y luego él empieza a hablar, pero ese niño más adelante se volvió
Y él seguía predicando la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo cerró el mensaje? Y ese niño soy yo. Era yo. El primero le comentó todo el testimonio y puso a la gente, dejó a la gente orando. A través de una qué? De una fábula que era un testimonio. Y cerró el testimonio y ese niño soy yo. Uno como predicador tiene que ser muy creativo. Amén. Vamos, el enigma. Esta figura retórica no es más que una adivinanza. La solución de esta siempre está en la escritura, ya sea indirectamente después del enigma o algún otro libro de la Biblia que estemos leyendo. Siempre la solución de allí, el problema para muchos es que quieren la respuesta de inmediato. Hay que buscarla. Por lo tanto, no hay lugar para interpretaciones basadas en las fantasías personales. Jueces 14. Jueces 14. Esto es un enigma. Del devorador salió comida y del devorador salió dulzura. Entonces dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma entre 3 días. ¿De quién estamos hablando ahí? De Sansón. ¿Y con quién estaba Sansón? Estaba con los filisteos, ¿verdad? Porque ellos querían conocer el secreto. Ustedes conocen toda la historia de la liga y todo el cuerpo del pelo de Sansón. Y luego dice el verso 18, la respuesta: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que león? ¿Qué era lo que este gran varón de Dios quería enseñarles? Que él una vez iba por el campo, venía de pelear, estaba cansado, había matado como a más de 1000 hombres con la quijada de burro. El varón de Dios estaba cansado y había un león muerto. Y adentro del león había unas abejas, habían llegado y habían hecho un enjambre. ¿Y qué hizo el varón de Dios? Se sentó a comer miel y se fortaleció. Y todos sabemos que cuando uno está cansado, usted come algo de dulce que tiene calorías y usted es levantado. Ese es un enigma, entre comillas, como una adivinanza, ¿verdad? Es un enigma, una adivinanza. Oiga, tremendo. En la Biblia hay de todo, ¿sí o no? A ver, ayúdenme, ¿qué hay en la Biblia? Hay fábulas. ¿Y qué más hay? Enigmas. Y yo puedo tomar de este enigma y sacar una tremenda enseñanza y adjudicarle algunos otros pasajes bíblicos. Y yo ahí puedo hablar de finanzas. Usted puede hablar de finanzas. Ahí usted puede hablar de provisión de Dios. ¿Cómo Dios a usted le da provisión? Donde usted menos espera. Un peor león se murió. Y de un peor león, Dios alimentó a su siervo. Ahí usted puede tomar de ese texto de la Biblia para hablar acerca de lo que es la provisión de Dios. Porque Dios a usted le da provisión donde usted menos a usted le espera.
y Dios de ese lugar raro le puede dar una tremenda bendición. Miren, yo llegué a predicar el domingo. Después del servicio de milagro me dijeron: pida la ofrenda, pastor. Y mientras la gente pasaba a colocar la ofrenda, la gente se me acercaba y yo estaba sentado y levantándome el sobre, pastor, esto lo tenía para usted, esto lo tenía para usted. Porque sabe algo, el Señor vive pendiente de sus siervos. Vuelvo a repetir, el Señor vive pendiente de sus siervos. Y lo más tremendo, se me acercaba gente que yo ni conozco, pero que Dios me los tenía preparados para que me dieran bendición. Dios a usted le puede dar la provisión de la boca de un león. ¿Y esto es qué? Es una adivinanza. Y dice la Biblia que no la pudieron interpretar. Porque imagínate que a usted le digan: del devorador salió comida y del devorador salió dulzura. Imagínense, pues aquí porque nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero en esa época, y ellos iban pensando y pensando, y dijeron: no puedo. Y en el verso 18, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? ¿Y sabe algo? Lo más fuerte que el león, ¿sabe qué era? La provisión de Dios. Dios permitió que ese león muriera. Dios permitió que en la boca de ese león se levantara un enjambre de abejas. Porque Dios sabía que por ahí iba a pasar el varón de Dios con hambre de la batalla y que necesitaba calorías. Oiga, la Biblia lo deja uno sorprendido, ¿verdad? El tipo, vamos a mirar el tipo. El tipo es esta figura que nos representa o que nos presenta personas, objetos que existen en el presente, pero que además nos muestran algo semejante en el futuro. Y les voy aquí a dar algo de lo que le pasó al profeta Juan. Dice la Biblia, usted lo ha leído, que dice la Biblia que el profeta Juan vio pájaros que volaban con cara de hombre y que lanzaban fuego, candela. ¿Lo han leído? ¿Ustedes han leído el Apocalipsis? ¿Y sabe algo? Y los pájaros con cara de hombre son los helicópteros, los aviones. Y hoy en día, ¿qué hacen estos helicópteros y estos aviones? Bombardean. O sea, en aquel entonces no había helicópteros. Es como lo que el profeta vio, el tipo, es un tipo. Lo que vio la caída de las torres gemelas el 11 de septiembre. Eso estaba bien. Y dice la Biblia que en una hora. ¿Y en cuánto tiempo se consumieron las torres gemelas? En una hora. Y el profeta la vio. Y vamos a mirar este tipo en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Aquí está en la Biblia. Lo vamos a leer hasta el verso 19. Amén. Apocalipsis capítulo 18, verso 10. Esto que vamos a leer es un ¿qué? Un tipo. Mira lo que dice. Apocalipsis 18, verso 10. Parándose el ego por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la cual, la ciudad fuerte, porque en una hora vino ¿qué? Tu juicio, y
Y los mercaderes de la tierra lloraban y hacían lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Verso 15. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararon lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en cuanto en una hora ha sido consumidas, oiga, candela consumida, ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajaban en naves, y marineros, y todos los que trabajaban en el mar, se pararon lejos. Ahí el profeta, cuando habla de piloto, ahí está hablando de que las torres gemelas iban a ser destruidas por un piloto que las vio de las alturas. Destruidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajaban en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Y echaron polvo, o sea, se picaron, y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían aves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora han sido ¿qué? ¿En cuánto tiempo cayeron las torres gemelas? En una hora. ¿Qué es esto? Un tipo también. Jesús habló de tipos en la Biblia. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, el Zika, ¿cuál es el otro? El chikungunya, el ébola, y bueno, otra cantidad de cosas tremendas, y habrá pestes y terremotos, ¿verdad? Él está hablando de cosas de un futuro, una profecía, pero es una profecía tipo. Si yo me acerco y le digo a Yanita, porque así te dice el Señor, vienen días donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a levantar, bueno, una cantidad de cosas bonitas, yo estoy dando una profecía ¿qué? Tipo. Pero una profecía ya más diferente, porque así te dice el Señor: estoy agradado de tu servicio, de lo que haces, te amo. Esa ya otra cosa muy diferente. Entonces, el tipo tiene que ver con ¿qué? Con los códigos. Esta figura que nos representa personas, objetos que existen en el presente, pero que además nos muestran algo semejante ¿a dónde? En el futuro. Número 21:9. Mire lo que dice número 21:9. Dice la palabra: y Moisés hizo una serpiente de bronce y le puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba la serpiente de bronce y vivía. Respuesta: este tipo apunta a lo que Cristo haría en el futuro por la humanidad al ser clavado en la cruz. Sigue un tipo, y estamos hablando del futuro, el éxodo del pueblo de Israel, 621 antes de Moisés, 120, 90 años de Josué. ¿Cuánto va? ¿Cuánto? 210.
de la vida de Cristo, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 1810 años. Estaba profetizado eso porque Dios habló a través de Abraham. Y 1000 años de David, ese es un tipo donde Moisés hizo una culebra de bronce. ¿Para qué? Oye, no los oigo. ¿Para qué? Para que el que fuera mordido por una culebra mirara a la culebra. Cuando usted es picado por el bicho del pecado, usted a quién mira. A Cristo Jesús, y ve que es un tipo. ¿Cuándo me está entendiendo? Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos del tipo. Ejemplo 2. En el libro de Jonás encontramos que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Respuesta. Este tipo apunta hacia Cristo y a su tiempo en la tumba, donde él estuvo ¿cuánto tiempo? 3 días y qué? Y 3 noches. ¿Esto es qué? Un tipo. Ejemplo número 3. Éxodo 12:5. Éxodo 12:5 se refiere al sacrificio de un cordero de la Pascua, un animal sin defecto. Respuesta. La encontramos en 1 Corintios 5:7. El animal será ¿qué? Léalo. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. ¿Y Cristo era qué? Sin defecto. Jamás se halló engaño en su boca. Jamás su palabra fue puesta en tela de juicio. Su palabra es infalible. Quiere decir que nunca se equivocó. Y Él es nuestro Salvador, sin defecto. Porque murió por usted y por mí. Murió por nuestros pecados. 1 Corintios 5:7. Limpiados, pruebe la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, sin levadura. Lo que Él dice, Él lo cumple. Él, cada 20 de cada mes, Él me regala algo, yo aumenta la opción, me da algo. ¿Y sabe algo? Cada 20 de cada mes, yo veo regalos y yo le digo, Señor, hoy me venía diciendo en el carro mientras venía viajando, Señor, me hace falta 4 días para completar 139 meses. Los completo el sábado y me coge en ayuno. ¡Qué bendición! La bendición del 20. Yo sé que de pronto algunos saben acerca de eso. Esta palabra me la dio en el año 2004. Y desde el año 2004 yo recibo bendiciones todos los 20. Todos los 20. Todos los 20. Y le cuento algo aquí. Él es imperfecto. Su palabra es infalible. Lo que dice así es. Él ha dicho que te va a bendecir. Creo que Él te va a bendecir. Él ha dicho que te va a prosperar. Creo. Él ha dicho que te va a usar. Creo. Porque tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. A ver, voy a coger 2 personas. Porque no tengo tiempo. A ver. Que alguien me hable de un enigma. ¿Qué es un enigma? A ver, la
que de león, que de león, de la boca de orador, de león salió dulzura. Pero ellos en esa época no lo entendieron, no lo comprendían. Pero la respuesta de este enigma significa que el león viene siendo un enemigo, un adversario, un devorador de finanzas. Pero que Dios mismo hace que nuestros enemigos trabajen para nosotros, porque la ley representa la provisión, la bendición de Dios. ¡Wow! Déjame ver ese aplauso. Jesús. A ver, un tipo. A ver, hágame por acá un tipo. Porque ahora es una amiga. Si yo le voy a dar una ofrenda. A ver, pastor Estela, dame un tipo. Romanos 5:14. ¿Qué dice Romanos 5:14? Eso es bueno. Cierra. Y usted un tipo. Usted un tipo. Leamos desde el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. No obstante, llegó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. De Cristo. Ese tipo está muy bueno. Démosle ese aplauso al Señor. El Señor es bueno. A ver,